En este episodio vamos a explorar la historia de una mujer que ha sabido combinar la elegancia de la cultura francesa con la pasión colombiana para crear algo verdaderamente especial. Hablaremos con Diana Gómez, una colombiana que, con determinación y visión, ha hecho de Francia su hogar y de los vinos su camino hacia el éxito. Soy Andrew Carvajal, su anfitrión, abogado migratorio canadiense y un sommelier en formación. Bienvenidos a Vivir Afuera, el podcast donde exploramos las historias inspiradoras de migración y nos deleitamos con la pasión por el buen vino. Bueno, Diana, bienvenida, bienvenue. Merci. Un placer tener a otra conocedora de vinos acá, o por lo menos otra persona apasionada de vinos. Es posible que tú conozcas mucho más de vinos que yo. No, para nada. Y también de una zona vinícola que me encanta, como es Francia, un país que me encanta para visitar como es Francia, y que nos cuentes tanto de la experiencia desde el punto de vista de importar vinos, pero también de vivir en Francia y de vivir entre ambos países, Francia y Colombia. Entonces, gracias por acercarte a nosotros, por decirte, he visto el podcast, me interesa participar, contar mi historia y pues acompañarnos hoy. Muchísimas gracias pues por la invitación, por abrirme el espacio. Para mí también fue, digamos que una alegría encontrar que había un podcast que combinara estos dos temas, porque está como muy ligado conmigo, con mi historia. Súper. Bueno, y entonces, como es posible que ya hayas visto, nosotros tenemos como dos partes de este podcast. Primero, catamos un vino juntos, que hoy lo aportaste tú, entonces tú nos vas a contar sobre el vino, y después hablaremos de migración. Listo. Y bueno, normalmente yo hago esta parte estructurada, la hago yo, pero ya que tú trajiste el vino, ¿por qué no nos cuentas sobre el Chateau Pesquier, que es un vino muy interesante? Y sí, cuéntanos un poco de dónde viene y qué vamos a probar hoy. Listo, perfecto. Chateau Pesquier es una bodega que desde 2015 empezó a hacer vinicultura basada en el biodinamismo. Uh-huh. Entonces aquí tenemos un vino especial en ese sentido. Está situada, o los viñedos están situados en el monte Ventoux, Okay. en el sur del Ródano. Ese monte pues tiene unas características calcáreas, pero también por el viento y por la posición geográfica, pues en las noches puede hacer bastante frío por los vientos que vienen de los Alpes, claro. Pero en el día es bastante soleado. Sí, va a ser más cálido, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues eso le da también una riqueza a la región, al suelo. Aquí vamos a tomar un vino que es 80% Roussanne y 20% Clairette. Sí, eso es interesante. Cepas que no son las que normalmente escuchamos. Y entonces, para comenzar, sí, es un blend bien interesante de dos cepas no tan tradicionales. Exactamente. Bueno, pues a mí es un vino que lo he tomado pocas veces, pero me llama la atención cada vez que lo voy a probar, pues tengo curiosidad porque seguramente no va a ser exactamente el mismo. Y bueno, pues ya veremos qué nos dice el vino, que nos expresa. Claro. Y por lo que estaba viendo, este tiene fermentación en concreto y en barrica también, ¿verdad? Sí, Okay. efectivamente. Tiene 8 meses de fermentación, barrica y concreto, y mi fui, que creo que es un tipo de, no soy tan pro en ese tipo de diferencias en la madera, pero entiendo que es barrica demi muit Uh-huh. y concreto. Ok, súper, bien interesante. Y también había visto que es un vino orgánico, ¿verdad? ¿O lo venden Y como es vino? un vino orgánico, biodinámico, como te decía. Bueno, para los que no sepan qué es Sí, biodinámico, cuéntanos. pues es, digamos que basado en todo el tema del ciclo lunar. Se tiene en cuenta no solamente el ciclo lunar, sino el respeto también como por la tierra. En este momento cosechamos, o en este momento sembramos, en este momento hacemos fermentación, pensando realmente, creyendo fielmente en que el ciclo lunar tiene una incidencia en la elaboración del vino. Súper. Bueno, entonces pasemos a degustarlo. Entonces, Listo, perfecto. si quieres, arranquemos con la vista. Bueno, y cuéntanos un poco, no es un vino claro, ya vemos un oro como fuerte. Exacto. Bueno, estamos hablando además de una cosecha 2022, ¿no? Ya ha tenido Sí. entonces 2 años de evolución, Sí. También. Y creo que ahí de pronto también puede ser que se le note un poco la barrica también en el La color. barrica, la potencia, digamos, de este vino. Bueno, efectivamente. si quieres pasemos entonces a la nariz, cuéntanos un poco. Bueno, en nariz realmente lo primero que me llega son frutos amarillos, exóticos. Sí.
Es intensa, no es, hay unos vinos franceses que son una nariz como, pues no diría floja, pero mejor dicho, una nariz que no tiene como tantas cosas. Esta No tan sí, compleja, sí, no tan exacto. compleja, uno lo va acercando y ya es bastante pronunciada y bastante compleja, sí. Ujú. Como fruta de hueso, fruta también tropical, de pronto un poco de Sí, sí, piña. sí, por eso te decía, frutos amarillos exóticos Ujú. los relaciono mucho con el trópico. Y algo de flor también. Sí, es cierto. Yo diría que sí, es una nariz con bastante complejidad. De pronto sí se le siente un poco frutos verdes, pero yo creo que prima más que todo lo que tú dices, frutos amarillos, piña también, floral, y de pronto como Y la miel mineralidad también, mucha también sí, la mineralidad. percibo. Ujú. Sí, bien Cuando me interesante. hablas de miel, también me llega a la mente el caramelo, ¿no? Sí, ok. Como que puede ser Sí, también por la barrica sí, puede ser. perfectamente. Bueno, entonces salud. Salud. Muchas gracias por traernos este vino A ti, muchas gracias. y vamos a ver, bueno. Uy, muy rico. Muy, muy distinto, muy único, la verdad. Cuerpo, tiene un vino que tiene cuerpo y se le siente como esa parte tropical que estábamos hablando antes. Pero me gusta que tiene muchas cosas, ¿no? No es solamente esto prima o lo otro. Y pues en términos de, lo siento muy balanceado como de acidez. Me gustan los vinos que tienen como un poco de dulzor y me gusta que tiene eso también. Me gusta, sí, claro, es como la fruta un poco más madura. Ujú. Sí, Em, a mí me gusta mucho de este vino que, pues, digamos, su complejidad lo hace de todas maneras, digamos, fácil de tomar. sí. Em, Le noto ahí su nota de madera y eso también me gusta, Ujú. que a pesar de que tiene una nota de madera, está bien integrada, no es una madera invasiva, se siente perfectamente la fruta, incluso la flor blanca también, y Sí, eso es volvemos a cierto. esa mineralidad, también la percibo. Sí, cierto. Mineralidad, fruta, hemos dicho, muy fruit forward, como diríamos en inglés, y floral también. Eso me gusta. Definitivamente un vino de muy buena calidad, muchas cosas distintas que uno nota en el paladar y la nariz, muy distinto a lo que normalmente uno puede probar. Eh, Incluso una nota, le acabo de sentir, esa no me llegó en la primera, pero le acabo de sentir algo como de pan tostado, por sí, ejemplo. sí, eso es cierto. Y bueno, Quintessence, ¿verdad? De Chateau Pesquier. Eh, wow, algo bueno, que pueden conseguir contigo. Muy recomendado, la verdad, si quieren algo distinto, si les gustan los blancos con cuerpo, si son las personas que, por ejemplo, les encanta un Chardonnay con barrica, esto va a ser distinto, pero muy interesante. Y bueno, terminemos con maridaje. ¿Con qué tomarías este vino? Pues me iría por el lado de los quesos, digamos que esa nota de pan también me hace Ujú. eco Sí. con las tostadas. Em, Es que yo pienso como, en un obviamente con los blancos una pescado vez piensa así, también. los pescados, Mm, comida de mar, pero de pronto algo como unos mejillones, algo que tenga como esa salsita, como esa eso te iba a grasa, decir, sería muy rico. una buena crema, algo Ajá, cremoso, untuoso, que le dé como esa redondez. sí, Me parece que eso puede funcionar. Estaba pensando también, incluso en una salsa trufada sí, podría estar bien. sí, o unas pastas blancas también irían muy bien Mm. con esto, hasta cerdo, pollo también, la verdad. Bueno, muy rico. Muchas gracias por presentarme este vino que No, no con lo muchísimo conocía. gusto, de Y verdad siempre sí, que del sur del Ródano son vinos muy chéveres. Y bueno, hablemos de Francia, que no solamente crea buenos vinos, sino buenas memorias también. Hay varias similitudes entre ser un excelente profesional migratorio y la preparación del vino. La cosecha de un buen vino toma años de planeación. Uno no migra de un día para otro. Es una decisión importante que tiene un impacto drástico en la vida de una persona y de su familia. La clave está en los detalles, la experiencia y la calidad del proceso. De esto se trata este podcast, de brindar información valiosa sobre la migración, presentar consejos y puntos de vista variados y honestos de gente con distintas experiencias, y al mismo tiempo divertirnos un poco, tomarnos una copa de vino juntos, aprender cosas nuevas sobre la migración, el mundo del vino y el reto que es migrar por fuera del país. Bienvenidos a nuestro podcast Vivir afuera. ¿Por qué Francia? ¿Qué te llevó a migrar allá para comenzar? bueno, digamos que en ese sentido yo sí estaba un poquito predeterminada desde que tenía 3 años porque estudié en el liceo francés. Ok. ¿Pero Eh, tenías algún vínculo con Francia o simplemente que no, estuviste en ese colegio y... no, mira, mi papá
decidió inscribirnos realmente porque creo que fue siempre muy admirador de la cultura francesa. Ok. Sin él hablar el francés, siempre estudió mucho en francés, él leía mucho en francés. Em, Médico psicoanalista, entonces todo el Ah, tema mi papá también. psicoanalítico, todo el tema psicoanalítico lo llevó mucho a la cultura francesa, europea en general. Claro. Y bueno, cuando digamos que llegó el momento de decidir dónde, en qué colegio inscribir a sus hijos, em, se inclinó más por el tema europeo que por el americano, que es como Ok. el más común acá. Ujú. Bueno, entonces hiciste toda tu primaria, secundaria en francés, bueno, dicho, currículo francés, me imagino. Sí, Ok. exacto. Y llega un momento a mis 14 años donde digo, bueno, si yo estoy estudiando en un colegio francés es porque me voy a ir a Francia y se me mete en la cabeza realmente la idea de que me voy a ir a Francia Súper. a estudiar. Em, para los que crean en el tema de la manifestación, pues creo que yo lo manifesté de alguna manera porque de verdad tenía esa firme convicción. Y luego las cosas se fueron dando también. Creo que ya cuando me gradué tuve la facilidad de que mi hermana ya estaba allá, ella se había Ah, ok. graduado un año antes. Ella sí nunca dijo me voy, nunca lo dijo, pero cuando ya se acercó el momento de graduarse dijo me voy. Ok. Entonces, bueno, pues ella ya estaba allá y eso de alguna manera me facilitó la llegada Claro, por a supuesto. Francia y también la decisión, ¿no? Porque Ujú. mucho es decir, sea, a los 14 años me voy, pero bueno, ya vaya, haga todo para Claro. irse, no siempre es lo mismo, ¿no? ¿Y a dónde Como dice. llegaste? Llegué a Estrasburgo, Ok. llegué a Estrasburgo y viví 2 años en Estrasburgo. Ok. Y bueno, entonces, primeras impresiones de llegar a Francia, llegar a Estrasburgo, ¿cómo fue eso? Bueno, pues la primera sensación que tuve era de estarme yendo de vacaciones. Ok. Yo creo que uno se demora un poquito en asimilar que realmente está llegando a ser, bueno, sobre todo yo a esa edad porque me fui a los 18 años. Entonces al principio me sentía como si estuviera de vacaciones, además no habían empezado las clases, me voy a estudiar literatura, pero no habían Ujú. empezado las clases. Em, Rápidamente hicimos amigos colombianos. Creo que eso pasa mucho en el extranjero, como que nos agrupamos Sí, un claro. poco con los que Ujú. tenemos ciertas cosas en común o una historia en común. Em, y eso se volvió un vínculo muy fuerte. Yo creo que la amistad también en el extranjero se Claro. vuelve casi que familiar, Sí, un eso es vínculo cierto. casi familiar y nos divertíamos muchísimo. Entonces mi primera impresión es como de euforia, de contenta, de vacaciones. Y bueno, ya después obviamente viene todo el tema reglamentario de, bueno, acabas de llegar, pero tienes que sacar tu titre de séjour, que es como el permiso de estadía ahí como estudiante. Y Ujú. entonces hay que empezar ya a hacer como, pues digamos, unas vueltas administrativas, que yo creo que es como el primer... no sé si decirlo choque, pero sí como la primera Resistencia. exigencia. Sí, ok. La primera exigencia, te dices, uy, esto no es como, ay, chévere, llegué Ujú. aquí ya. No, 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 tengo que estar aquí bien y para eso tengo algunos requisitos que cumplir. Ok. ¿Y cuál fue el reto más grande? ¿Fue esta parte como, digamos, de burocrática de la visa o como cuál fue el choque de pronto cultural más grande que encontraste? En el momento de llegar, Ujú. yo creo que, bueno, yo llegué en otoño, o bueno, ya iba a empezar otoño, Claro. llegué a finales de septiembre. Bueno, no, ya ahí es otoño. Y yo creo que el frío fue de las cosas, además soy caleña, no venía, no llegaba de Bogotá, llegaba de Cali, entonces creo que el frío fue una de las cosas que más me impactó y el paisaje de invierno. Ok, El sí. paisaje de invierno fue duro porque Y se va el sol Estrasburgo más sí está en el temprano. norte, se va el Ujú. sol más temprano, entonces llega un momento, todo el mundo dice, ay, la nieve, espectacular, y hay un romanticismo Ujú. alrededor de la nieve que lo entiendo y también lo viví, pero para mí se volvió monótono ver todo Claro. blanco, blanco, blanco. Y eso para mí fue un choque. ¿Sientes que haber ido a un colegio francés, aparte del idioma, que obviamente te ayudó en eso, pero sientes que como que te preparó culturalmente para vivir allá? Sí, totalmente. Obviamente tengo que reconocer que llego con unas ventajas, no solamente el idioma, Ujú. sino también conocer la mentalidad Ok. francesa, la educación muy cartesiana,
metodológica y creo que así Claro. mismo es la vida cotidiana ya. Entonces uno pues ya va, ya, digámoslo, formateado. Haber recibido la educación francesa sí me permitió llegar como con esas bases, creo Ok. yo. ¿Y qué fue lo que más te gustó al llegar? Mm, la novedad. Yo Ok. creo que la novedad, encontrarme con algo completamente distinto, lo bonito también, ¿no? Estrasburgo es una ciudad muy romántica, muy tradicional, después de las guerras que hubo entre Francia, bueno, entre Francia y Alemania, esa fue la región que siempre se estuvieron disputando Francia y Alemania. Entonces, es una de las pocas ciudades que sobrevivió a eso y tiene también un romanticismo y una estética muy, muy bonita. Eso fue agradable, por lo menos llegar a un lugar donde uno ve que hay historia, que hay Ujú. estética, en fin, ¿Y qué tan grande, cuál es la población de la ciudad? uy, no sé exactamente, pero es una ciudad relativamente pequeña para nosotros sobre todo. Ok, sí, claro. Cuando comparamos ciudades colombianas con ciudades intermedias. Es una ciudad Ujú. intermedia para Francia, Ok, pero claro, Francia es la cuarta parte de Colombia, entonces, claro. ¿Y cómo sentiste eso, llegar a una ciudad como migrante, llegar a una ciudad más pequeña, no llegar a París, por ejemplo? pues en un principio estuvo bien, Ok. pero a los 2 años ya me causó un cuestionamiento y yo empecé a preguntarme, bueno, atravesé el océano para venir a algo más pequeño, realmente sentía que no estaba cumpliendo con el objetivo como de descubrir el mundo o de abrirme al mundo porque no estaba llegando a una ciudad cosmopolita o algo así. Entonces sí, ahí entra como, de pronto este no es mi lugar y tengo que irme a París y de hecho me voy a París. Ok. Y bueno, antes de llegar a París, te quería preguntar qué tal fue, porque terminaste tus estudios. En eh, Francia, digamos que en la estructura de ese momento de la educación francesa, habían 2 primeros años, ahí te dan un diploma, luego ok, el tercero que es como la licencia, luego maestría, máster, en bueno. fin. ¿Y qué tal es ser estudiante internacional en Francia en general? Uy, yo creo que es fácil en el sentido en que hay mucha apertura. Ok, Está también todo muy organizado para recibir a los estudiantes. Hay grupos en las universidades donde te orientan para todo. ujú, Hay un apoyo, uno no está, digamos, a la deriva. está bien. Hay como una red, una infraestructura para eso. Exactamente, hay una red, hay una infraestructura, hay un ¿Y la mayoría círculo. de estudiantes son de Europa o de todos los lugares del mundo? Depende de la ciudad en la que estés. Yo creo que en Ujú, Estrasburgo podríamos pensar más en estudiantes europeos. Ah, bueno, Estrasburgo además es una ciudad de una población muy vieja. ok, Entonces, los estudiantes que llegan de otras ciudades de Francia o de otros países europeos. Entonces, en Estrasburgo creo que es más europeo, aunque también habían ujú, extranjeros. Y en París sí ya es de todas las claro. nacionalidades. Bueno, hubo algo que me mencionaste al principio que hablabas de la red, de crear esa red de apoyo, también de crear esa red social. Dijiste que coincidentalmente había personas colombianas también que como que conociste. Cuéntame un poco, sí, de desafíos o de lo que es esa experiencia de crear esa red de apoyo, red social como un inmigrante en Francia. Bueno, esto es muy curioso porque suena como si fuéramos muchos colombianos, pero en realidad conocí a una Ok. colombiana que tenía un hermano en Alemania, pero como Estrasburgo, pues realmente uno coge un bus y en media hora Mm, está en Alemania, pues nos permitía estar viajando. Esto se ok. volvió muy chévere, digo yo, porque se nos convirtió como la finquita, o sea, los fines Ujú, de semana nos íbamos a pasar el fin de semana en claro. Alemania o ellos el fin de semana se venían acá. Entonces también era saber que llega el fin de semana y tú tienes alguien con quien reunirte y tienes alguien con quien compartir y hacer algo distinto a estudiar o a tu cotidianidad. Ujú, Yo pienso que eso es importante, ¿no? Dejar, digamos, también expresar eso que viene muy, muy de uno, de cómo nos claro. relacionamos, cómo es el tipo de amistades también que generamos, la música que nos gusta bailar, entonces poder poner un vallenato y que todos estemos sintonizados con el vallenato, que no pasa con un extranjero y Claro. ese también puede ser un choque cultural. Me acuerdo que hacíamos fiestas en el apartamento donde por lo general eran fiestas colombianas y cuando invitábamos franceses o de otros nacionales o alemanes o lo que fuera, pues no entendían muy bien
no saben diferenciar entre un merengue, una salsa, un vallenato, y era un poco raro. Ok. Pero creo que sí que es como la posibilidad de uno, de alguna manera, sentirse no tan lejos de la esencia Que uno tiene. que uno tiene, sí. ¿Y en París cómo viste crear esa red social? ¿Más fácil, más Bueno, llegar a difícil? París fue durísimo. ¿Sí? Yo creo que, bueno, me preguntabas los retos más difíciles y yo te dije, bueno, al principio, pues ese que te mencioné, pero quizás el reto más duro fue ese traslado a París, Mm. porque tampoco era un traslado que uno hiciera así, no, tenía que cumplir también unos requisitos, hacer un papeleo para que la Universidad de Estrasburgo, digamos que aceptara y patrocinara esa ida a la universidad en París, que me aceptaran en la universidad en París. Luego conseguir casa en París es un infierno, sobre todo a esa edad, porque cuando uno va a visitar un apartamento en París son filas y filas de Uf, personas esperando y yo competía eh, con familias más estables, claro. con franceses Con 100% historia, con sí, sus historia de trabajos y crédito con allá y todo. todo, sí. Exacto. Entonces, ubicarme en París, la llegada a París fue bastante difícil. Yo había postulado antes de llegar a una residencia universitaria y no me habían contestado. Entonces, cuando yo llegué a París, lo primero que hice fue ir allá y me dijeron, no, pero su solicitud sí está, pero no la pudimos, o sea, no la podemos aceptar. Nosotros no tenemos más habitaciones, usted no entra dentro de esta residencia universitaria es más que todo para las personas que están en grados más altos de la universidad, entonces usted no entra dentro de las prioridades, más o menos. Y yo me acuerdo que le dije, pues si usted no me da una habitación, a mí me va a tocar ir a dormir debajo del puente. Más o menos estaba así y a los 2 días me llamaron a decirme que tenían pues una habitación ahí. Ah, bueno, de pronto Entonces, influyó que les dijiste eso. sí, pues ahí es donde yo digo que uno saca ese espíritu también Ok. luchador de no tener pena, porque tenía 20 años, era una niña y no tener pena de ir a decir las cosas pues como eran, era una realidad, pues sí me estaba quedando donde una amiga, pero no me podía quedar ahí eternamente, una amiga que tenía pues ya su vida, una pareja, en fin. Entonces, creo que París fue lo que me permitió como sacar callito y entender que uno se tiene que vender siempre. O sea, uno está en una constante venta de uno mismo. No solamente cuando uno va a pasar a una entrevista de trabajo o algo así, es que realmente para todo hay que venderse. Esa fue como mi lección en ese momento. Y lo primero que se me viene a la cabeza es Emily en París y como ese estereotipo de los parisinos cerrados, muy de su manera de ser y todo eso. ¿Tiene algo de cierto eso o no? Bueno, eso es una generalidad, pienso yo. Creo que depende mucho de la región. Ok. En París hay personas que vienen de todas partes de Francia. Por lo general, los franceses del sur son un poco más abiertos, los franceses del norte un poco más cerrados. Lo mismo que pasa acá que decimos, bueno, en la capital, Sí. pues hay como Ujú. más, las personas terminan siendo como más cerradas, pero al final yo llevo aquí viviendo desde el 2023, 10 años en Bogotá y desde el 2023, perdón, desde el 2013. Y me parece que los bogotanos no son cerrados, esa es mi impresión, pero yo pienso que es como un intercambio, ¿no? Muchas personas llegan y de pronto ven una mala cara y de una dicen, uy, no, aquí son así o son asá. Y no se dan la oportunidad de darle un tiempo a esa Ujú. persona a que fluya un poquito más y a conocerla. Claro. En fin, entonces yo creo que es difícil generalizar. A mí no me costó tanto trabajo. Bueno, también en París hice como un círculo de amigos colombianos, pero al final también me relacioné con franceses totalmente abiertos, curiosos de conocer a una persona de otro país. Súper. En fin, yo creo que es un intercambio. Yo Ok. pienso que es un intercambio y que siempre van a existir estigmas, perdón, Ujú. pero, pero está en uno romperlos. Ok. Y en ese tema, ¿cómo ven los franceses, digamos, a los latinos? Sí, se puede hablar Hay un generalmente. cliché, Ujú. efectivamente, y de hecho cuando uno va, por ejemplo, a una discoteca latina, entonces es el cliché de la chica con la super Ujú. minifalda, con el super escote, la salsa la interpretan mucho como si fuera un ritmo realmente para conquistar. Mm.
Entonces sí pienso que hay un cliché, bueno, yo como mujer lo sentí más Ok. como de la mujer un poco, no sé, caliente, que muestra, no sé, me dio a mí esa impresión. Y de los latinos en general creo que piensan que son personas alegres Ujú. y exóticas nuevamente. Yo pienso que para ellos sí hay un exotismo ahí y quieren conocer Latinoamérica, pero creo que esa sed de conocer Latinoamérica va muy acompañada de es algo muy distinto a lo mío y a cierto exotismo. Ok. Bueno, entonces de estudiar en colegio francés a estudiar en Francia, a mudarte a París, cuéntanos ahora de tu vida profesional. Eh, Cuéntanos un poco de esa evolución que comenzó allá y que después trajiste acá a Colombia. Sí, bueno, yo digamos que cuando tomé la decisión de venirme a Colombia, venía un poco sin saber exactamente en qué iba a trabajar o cómo iba a ser. Para mí ese era el mayor reto Ujú. de llegar a Colombia y es, bueno, ¿cómo va a ser mi vida laboral en Colombia? Le tenía, digamos, más temor a eso, porque sí creo que uno se acostumbra, como creo que por fuera lo conversábamos, uno se acostumbra a ciertas maneras, a ciertas cosas, digamos, también de allá. Yo, por ejemplo, que digo que construí mi vida de adulta allá, para mí fue difícil encontrar una cultura de trabajo completamente diferente acá en Colombia. Ok. La diferencia más grande es que yo siento que en Francia todo el mundo es autónomo, nadie tiene que estar detrás de nadie diciéndole ya hiciste, no hiciste, en fin. Aquí no, aquí es ya lo hiciste, no lo hiciste, porque Ujú. no lo has hecho, ay, me das otro día más, ok. Eso me pareció lo más difícil y esa transición se dio, digamos que tampoco fue tan fácil porque uno piensa, ay, bueno, llego con una super hoja de vida del extranjero y de una me van a contratar. Pues resulta que no, que Ujú. también se cierran un poquito como, ay, pero toda tu experiencia ha sido allá, eh, ¿qué experiencia tienes acá? En fin, nuevamente recurrí a la red de apoyo. Yo hice la escuela en la que hice el MBA en Francia es una escuela bastante reconocida en Francia y acá no. Entonces yo dije, bueno, pues si tengo que de alguna manera como crear ese círculo aquí, pues lo voy a hacer. Entonces me contacté con la escuela en Francia y les dije que si había alguna red de exalumnos de esa escuela acá en Colombia. Me dijeron que no se había constituido, pero pues que si yo la quería constituir, adelante. Dale. Entonces la constituí a través de LinkedIn, pues empecé a Súper. buscar personas que estuvieran, que hubieran estudiado allá, que la conocieran y bueno, empezamos a hacer cenas, encuentros y ahí conocí a una persona que tenía una importadora o era socia de una importadora de vinos Ujú. franceses que se llamaba La Mesa de los Señores. Ok. Entonces tuvimos la posibilidad de trabajar juntas en un tema político porque ella se había lanzado como representante de los franceses en Colombia, ella siendo Ujú. francesa. Ah, ok, interesante. Sí, entonces yo digamos que la apoyé a ella un poco en la campaña y al cabo de unos meses me llama y me dice, oye Diana, me gustó mucho trabajar contigo, estoy necesitando a alguien en mi empresa para que sea mi mano derecha, en fin, coincidencialmente era un tema de vinos, yo ya había tenido como una experiencia con vinos en Francia y le dije de una. Y ahí ese fue como mi primer trabajo en En la mi industria. área, Ok. porque antes trabajé, es decir, yo ya me iba a ir, yo ya me iba a devolver. Afortunadamente tengo ahora la nacionalidad francesa, entonces era mucho más fácil Claro. devolverme Ujú. y me iba a devolver porque no conseguía trabajo. Hasta que un amigo me dijo, ¿por qué no tomas un trabajo temporal mientras que se van desarrollando los procesos? Y en esas, pues pasa lo de esta Ok. importadora de vinos. Y donde decías que no consigas trabajo era acá en Colombia. Acá en Ok, Colombia. pensabas volver a No, me Francia demoré por eso. 9 meses en conseguir trabajo acá en Ok. Colombia. Bueno, y cuéntanos de Franca, entonces. Bueno, Franca empieza después de
que cierro la mesa a los señores, que es la importadora de vinos en la que Ujú. estaba trabajando. Hay un intervalo ahí porque cuando yo cerré, justo me surgió una oferta de trabajo que no rechacé. Estuve en esa empresa un año y medio más o menos. Quedo embarazada, llega la pandemia y en medio de pandemia, de embarazo, de todo, digo, bueno, ¿me empleo realmente o emprendo? Entonces ahí fue cuando me empezó a picar el bichito del emprendimiento. Ujú. Decidí emprender. Bueno, esto también apoyado, pues que algunos clientes que ya me conocían me llamaban y me decían, ¿todavía tienes vino? Y yo Claro, no, yo ya no tengo nada de la mesa de los señores, esto ya cerró, ya acabó, ya nada. Pero yo decía, bueno, si tengo un portafolio de clientes que todavía me llaman, me gusta, es solamente como hacer ese puente entre importadores y cliente claro. final. Ujú. Y estoy en la casa y me facilita ciertas cosas. Entonces, digamos que esa decisión la tomé inicialmente muy desde la comodidad y la facilidad de poder combinar vida de mamá, de Sí, claro. familia y trabajo en un campo, en un sector que yo ya conocía. Yo estuve trabajándole a Franca por ahí año y medio más o menos. Mi idea era crear una página web donde pudiera tener una oferta bastante compleja, completa de vinos. Y vinos franceses, ¿verdad? No necesariamente, Ok, yo quería realmente tener representados casi todos los países. ok. Ese en principio era mi objetivo. Ujú. Llega un momento muy difícil para mí el año pasado, que es la muerte de mi papá, entonces dejo el emprendimiento porque esa es otra cosa que aprendí del emprendimiento y es que un emprendimiento lo necesita uno Sí, 100% bien. Cuando cierto. uno está pasando por un momento difícil, pues como que no hay tiempo para el emprendimiento y si el emprendimiento no funciona, si no es con Y uno, depende solamente de uno, sí. exacto. Ujú. Entonces ahí lo dejé un tiempo, entré a trabajar con otra importadora de vinos franceses que me abrió el mundo del vino desde otro punto de vista, más desde el punto de vista comercial. Y trabajé ahí hasta mayo y en mayo salgo de esta empresa y digo, bueno, ¿qué pasa con Franca? Retomo un poco, ya me siento mucho mejor. Eh, Ahora ya no es un bichito del emprendimiento, sino que creo fielmente en el emprendimiento y creo que ya se convirtió en una convicción para mí. Y entonces creo Franca, pero remodelada de alguna manera, y es que efectivamente va a seguir vendiendo vinos, voy a seguir vendiendo vinos. Este que estamos probando, por Ujú. ejemplo, está dentro del portafolio. Y le agrego dos líneas de negocio que me llenan más. Yo siento que uno no debe vender por vender, Ujú. que es también la asesoría empresarial, basándome un poco en la experiencia que tuve en Claro. Francia en empresas de consultoría, acá gerenciando la mesa de los señores, porque finalmente terminé siendo la gerente de la mesa de los señores. Y, y lo que más me gusta del vino, ¿qué es esto? Es como conversar alrededor del vino, Súper. tener una experiencia Como alrededor experiencias del de vino. vino. Ok. Qué bien. Y es muy interesante porque con muchos personas que migran por fuera de Colombia, por ejemplo, hablan de reinventarse, ¿verdad? En tu caso te tocó reinventarte al volver a Colombia. Sí, totalmente, totalmente. No sé si es porque me fui muy chiquita, de Claro. pronto, Ujú. me fui a los 18 años y lo que te decía ahorita, yo digo que yo mi vida de adulta la construí allá, realmente. Em, y creo que entre esos 18 yo me devolví a los 30, entre los 18 y los 30 pues uno se forja Sí. con otras Claro. bases, de otra manera, ¿no? Y justo eso te quería preguntar porque pues yo lo viví yo prácticamente me fui a Canadá cuando tenía 18 años, estuve allá 18 años más, volví acá, estoy entre ambos lugares, pero principalmente en Colombia. Y volver a Colombia, que es su país de origen, siendo una persona distinta de lo que uno era cuando se fue, es complejo. Entonces te quería preguntar eso, ¿cómo fue volver a Colombia con una mentalidad francesa, habiendo vivido en Francia y cuáles fueron los retos ahí? Bueno, fue interesante. Llegó un momento que yo me acuerdo que alguna vez en una de las visitas que hice a Colombia, yo le dije a mi mamá, es que no me siento ni de aquí ni de allá, como Ujú. dice la canción, o me siento de allá y de acá. Pero estando en Colombia me pasaba eso de sentirme un poquito extranjera también. Ujú. Y eso es duro al principio, creo que es duro y hace parte de volver a adaptarse a una cultura que es la de uno, pero que también seguramente ha evolucionado Sí, mientras uno no estuvo eso es acá. cierto. Em,
Lo que te decía ahorita, el tema laboral, digamos, es la cultura de trabajo quizás fue la que más me impactó. Me dio bastante duro que lo que yo logré hacer allá con bastante facilidad, que fue hacer un círculo de amigos eh, fuerte y casi familiar. Aquí cuando llegué no lo pude hacer Es duro y porque uno no hizo la universidad acá, entonces se perdió todas esas oportunidades. Y a exactamente. menos de que uno esté en una empresa grande o algo así, no, si uno está como empresario, no está conociendo gente en el trabajo tampoco. Entonces tiene que ser en espacios afuera de esos dos que son, Exactamente. Incluso me acuerdo que llamaba a amigos del colegio y ya tenían su claro, vida, sus familias, sus cosas. Ay, qué bueno verte. ¿No? Sí, veámonos un día. nunca Y fue. nunca pasaba. Eso fue lo más duro para mí, Ok, quizás. no, te entiendo. Te entiendo totalmente. Y cómo manejas, sí, esa dualidad de ser colombiana y francesa. Ya sientes que ya aterrizaste. Sí, yo no estoy contándole a todo el mundo que soy colombiana y francesa y siento que debería hablarlo con más naturalidad. Ujú, La gente por lo general se entera mucho tiempo después de conocerme porque precisamente estoy contando algo de Francia, pero cada vez a través de mi hijo, pienso yo, tengo más ese sentimiento de pertenencia a Francia porque de golpe él también es francés. claro, Y me digo yo que para que haya un poco de coherencia, pues tengo que transmitirle también eso. Él entró ahorita al liceo francés también, y ahí me siento tan... El primer día que fui al liceo francés fue como, ah, sí, esto también, fue como volverme a encontrar claro. un poquito con eso, porque obviamente los profesores son franceses, la educación también va a terminar siendo como la misma que yo recibí. Hay mucho extranjero también en el colegio, no solamente francés. Entonces es como volverme, y él entró al colegio el año pasado, entonces ha sido como volver a encontrarme un poquito con esa esencia de que tengo la doble nacionalidad y creo que cada vez me gusta más, me Súper. gusta sentirme muy colombiana, pero también tener una parte del corazón muy francesa. Y bueno, me imagino que por tu trabajo estás viajando también a Francia, conociendo productores de vinos Pues allá. mira que no, la última vez que viajé a París fue en 2018, bueno, a Ah, ok. Francia, fue en 2018, que iba más o menos de pasada porque iba para Rusia al Mundial y Ah, ok. dije, no puedo pasar por ahí sin realmente quedarme, entonces me quedé. Sigo en contacto, obviamente, bueno, a través, como te digo, del colegio, a través de mis amigos, que muchos sí siguen allá, que son esos que yo siento mis verdaderos amigos o muy, muy fraternales, digamos. Em, pero no voy tan seguido, no voy Ok. tan seguido. Espero poder ir pronto. ¿Y sabes qué te depara el futuro? Si es acá, allá o... Yo me veo terminando mi vida ya. Ok, No sé qué tan pronto va a ser, pero sí pienso que si Valentín sigue, al fin y al cabo, Valentín es mi hijo, ujú, sigue en el colegio y si él, es una decisión de él también, si él quisiera irse, pues eso me va claro, seguramente a jalar, pero además yo sí siento que la vejez en Francia es más amigable. claro. Y diciéndote esto me parece súper curioso porque yo decía, me acuerdo que cuando tenía 30 años, me entró la crisis de los 30, yo decía, no, pero es que tener hijos acá en París, uno con el coche, el metro, esto, no, yo me voy para Colombia. Y ahora que pienso en la vejez, pues digo, la vejez es más amigable allá, ¿Y a en tu los hijo lo tuviste acá espacios. o...? Mi hijo lo tuve acá. Ok. Bueno, sí, la vida son ciclos, ¿verdad? Y es a veces ir, volver y volverse a ir. Entonces, y Totalmente. es difícil predecir qué va a pasar. Pero bueno, si quieres entonces cerrando a una persona que esté considerando migrar a Francia, ¿cuál es como el consejo principal que le tendrías? Lo primero que se me ocurre pues que se me ocurre es lanzarse. Ok, Yo pienso que a veces nos ponemos como muchas barreras y pensamos como, no, eso de viajar al extranjero no es para mí, o yo no tengo el dinero, o lo que sea. De verdad, pienso que es algo temporal, o sea, ok, que es como no sé cómo explicarlo. Sí puede ser una dificultad, pero el dinero se consigue. ujú, Y una vez estando allá, si uno tiene las bases, la fortaleza de sortear, digamos, las dificultades
y disfrutarse las cosas chéveres y bonitas que hay allá, pues realmente se va a hacer mucho más llevadero y fácil. Yo pienso que realmente hay que lanzarse. Pienso que también hay mucho miedo. O sea, uno se dice no antes de. Sí, es cierto. Entonces simplemente hay que lanzarse, hay que ir. Les diría que se informen muy bien, sobre todo de todos los temas para acoger extranjeros. Yo pienso que Francia es un país bastante abierto a acoger extranjeros y que hay mucha información, muchas herramientas y muchas ayudas del gobierno para poder hacer una vida, no voy a decir que fácil, pero correcta. Sí. No, y me parece muy interesante lo que dices porque a veces uno escucha ambas opiniones, ¿verdad? Las personas que dicen no, toca prepararse muy bien, no hagan las cosas a la carrera, pero hay personas que a veces es como de que no, pero entonces primero el francés, primero esto, primero que tenga este dinero. Ay, ¿será que debo tener el hijo primero acá antes de irme? Tantas cosas que uno termina postergando tomar la decisión que al final ya no, sí, se pasa el tiempo. A veces es más difícil, entre más viejo, más difícil dar el paso. Bueno, Diana, me encanta haberte tenido acá. Gracias por acercarte a nosotros, por venirnos a contar sobre Francia. He tenido un par de personas de franceses que han venido a Colombia, pero no hemos tenido como esta experiencia o esta oportunidad de hablar del colombiano que se fue a Francia, que volvió a Colombia. Y pues poder hablar de vinos franceses, poder hablar con una importadora de vinos, pues hace esta experiencia mucho más especial para mí. Y bueno, muchas gracias por tus historias y por el vino que nos trajiste hoy. No, muchísimas gracias a ustedes otra vez por el espacio, por la conversación que se vuelve realmente muy amena y pues con vino pasa muy bien. Sí, claro. Bueno, y llegamos al final de otro episodio de Vivir Afuera. Recuerden que nos pueden seguir en TikTok y en Instagram en Vino y Migración. Ahí nos pueden hablar sobre este episodio. Ahí van a ver sobre el vino que tomamos hoy y el sorteo que vamos a tener de este vino. Nos pueden hablar un poco de qué les gustó, de qué quieren que hablemos, pero también hablemos un poco de tus redes. Si alguien te quiere seguir, si alguien quiere saber sobre Franca, si alguien quiere comprar este espectacular vino, ¿dónde pueden hacerlo? Bueno, en mi Instagram está toda la información porque ahí hay un Linktree y mi Instagram es @franca_ Diana Gómez. Ok, bueno, entonces Diana, de nuevo muchas gracias. Gracias a todos por seguirnos y por estar acá. Y bueno, a la próxima. A la próxima.